En este video continuaremos con la historia de Chile, repasando los demás periodos por los cuales tuvo que pasar. Empezaremos con el periodo de la República Liberal hasta la actualidad. José Joaquín Pérez asumió la presidencia en 1861. Con Pérez se acaba la época llamada los decenios. Esto debido a la duración de su mandato y la de sus antecesores Prieto, Bunz y Montt. Lo primero que tuvo que enfrentar Pérez fue la guerra contra España. El conflicto inició entre Perú y España, con el incidente de Talama. La falta de entendimiento entre el enviado español y el gobierno peruano, unido a la información errónea proporcionada, llevó a la ocupación de las islas peruanas Chincha por los españoles el 14 de abril de 1864, fuente de ingresos muy importante para el país. Las acciones bélicas que más influyeron en esta guerra fueron el combate de Papudo, que tuvo como resultado la captura de uno de los buques españoles, el bombardeo de Valparaíso, que supuso pérdidas millonarias para la economía chilena, el combate del Callao, en donde las tropas españolas se enfrentaron con las defensas del puerto peruano. El periodo de expansión iniciado por Montt continuó durante el mandato de Pérez. También se invirtió para la explotación de minerales como el salitre y el cobre en la zona de Antofagasta, que en esta época estaba bajo administración boliviana. Al mismo tiempo, el francés Antoine de Tunens declaró la independencia de la Araucanía y la Patagonia. Este acontecimiento generó la idea de controlar dicha región. En 1865, una ley interpretativa de la Constitución estableció la libertad de cultos y en 1867 comenzó a regir el Código de Comercio. En 1879, Bolivia viola el Tratado de 1874, iniciando la Guerra del Pacífico el 14 de febrero de 1879, siendo este el mayor conflicto bélico de la historia del país. El 5 de abril de 1879, Chile le declaró la guerra a Perú, ya que este país era aliado de Bolivia. A mediados de 1880, Bolivia se retiró de la guerra, permitiendo que Chile entrara en la capital de Perú, tras la batalla de Miraflores. La guerra terminó el 20 de octubre de 1883 con el Tratado de Ancón, otorgándole la victoria a Chile y la anexión de Tarapacá, Arica, Tacna y Antofagasta. Y en 1888 también se incorpora la isla de Pascua al país. Por otra parte, Chile renunció a su soberanía sobre los territorios de la Patagonia Oriental y de la Puna de Atacama, aceptando la soberanía de Argentina sobre ellos en el Tratado de 1881. Aunque no se estableció un sistema parlamentario como tal, el Congreso Nacional dominó la política nacional. El presidente se convirtió prácticamente en una figura decorativa, sin autoridad y supeditado a las decisiones de las mayorías parlamentarias. La economía de Chile siguió en crecimiento, permitiendo la construcción del ferrocarril transandino y el Museo Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, la economía de Chile se vio afectada por el devastador terremoto que azotó el puerto de Valparaíso el 16 de agosto de 1906. El 25 de mayo de 1915, Argentina, Brasil y Chile firmaron el Pacto ABC para establecer mecanismos de cooperación y mediación entre dichos estados y de cierta forma contrarrestar la creciente influencia estadounidense en la zona. En esos años se produjo la Primera Guerra Mundial y Chile decidió mantenerse neutral. Si se acuerdan bien, en el anterior video les comentaba que los mapuches fue el único pueblo indígena de la región de Chile que lograron hacerle frente a los españoles. Por cierto, si no has visto el video anterior, te invito a que lo veas para que entiendas bien la historia de Chile. Bien, la estrategia utilizada por los mapuches fue atacar en los momentos donde los españoles eran más débiles, es decir, mientras estaban dormidos, dándoles una ventaja grande, ya que los españoles, al no esperar dicho ataque, se sentían confiados por su superioridad armamentística. Ibáñez tuvo en un comienzo el respaldo de la ciudadanía, creó la Contraloría General de la República, los Carabineros de Chile y la Fuerza Aérea de Chile.
A pesar de que al principio tuviera el respaldo de la ciudadanía, al pasar de los meses comenzó a tener actitudes extremadamente autoritarias. El crack de la Bolsa de Nueva York dio origen en 1929 la Gran Depresión, mientras que Ibáñez había triplicado la deuda externa tras solicitar préstamos a Estados Unidos, provocando una gran crisis económica en el país. En menos de 3 meses, Chile fue considerado por la Sociedad de Naciones como el más afectado por la crisis mundial. Ibáñez presenta su renuncia en 1931 y deja el gobierno en manos de Pedro Paso, quien al día siguiente le pasó el poder a Juan Esteban Montero. La Sociedad de las Naciones, o Liga de las Naciones, fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Este organismo tenía la finalidad de establecer unas bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta organización fue disuelta el 18 de abril de 1946 para dar inicio con la Organización de las Naciones Unidas. Montero reasumió la presidencia tras ganar las elecciones convocadas para octubre del mismo año. Montero, al asumir la presidencia, enfrentó a diversos intentos revolucionarios, como la sublevación de la escuadra en Coquimbo, logrando consumarse el 4 de junio de 1932. Pero este intento revolucionario solo duró 12 días, permitiendo que Dávila asumiera la presidencia, pero solo por 100 días. Arturo Alessandri fue elegido como presidente. El segundo periodo de la presidencia de Alessandri se vio marcada por la recuperación, tanto de la economía como de la política. La minería salitrera empezó a ser reemplazada por la del cobre, y la agricultura del país empezó a resurgir rápidamente. La deuda externa se redujo en un 31%, y la industria nacional lograba satisfacer el 70% de las necesidades del país. Pedro Aguirre promovió la industrialización del país y la reforma social. Tras el devastador terremoto de 1939 que arrasó con Chillán, Pedro Aguirre funda la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y la Corporación de Fomento de la Producción. Aguirre también fomentó la educación pública a todo el país, ya que para él la forma de superar la pobreza era la educación. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Chile manifestó su neutralidad como lo había hecho en la primera, ya que tenía buenas relaciones diplomáticas con Italia y Alemania, a pesar de que la mayoría de la población manifestaba su apoyo a los aliados. En 1940, por orden de Aguirre, se oficializa el reclamo chileno sobre la Antártida y se declaran los límites del territorio antártico chileno. Aguirre murió en 1941 por tuberculosis y su sucesor fue Juan Antonio Ríos. Un hecho trascendente para la literatura del país fue cuando la poetisa Gabriela Mistral ganó el Premio Nobel de Literatura el 10 de diciembre de 1945, convirtiéndola en la primera latinoamericana en ganarse dicho premio. Por cierto, sus poemas más reconocidos son Desolación y Tala. Desde agosto de 1973, la Armada y la Fuerza Aérea preparaban un golpe de Estado contra Allende. El 21 de agosto, Prats decidió renunciar al puesto de comandante jefe y lo reemplazó Augusto Pinochet. El 11 de septiembre, la Armada inició el golpe de Estado tomando la ciudad de Valparaíso. Allende fue advertido y se dirigió al Palacio de la Moneda. Pinochet empezó a participar del golpe a las 8:42. Las radios Minería y Agricultura transmitieron los primeros mensajes de la Junta Militar liderada por Pinochet. Su petición era que Allende entregara su cargo y evacuara el palacio. Allende decidió quedarse en el palacio. Finalmente, a las 11:52, aviones Hawker Hunter bombardearon el palacio y la residencia de Allende. Allende y sus partidarios se negaron a rendirse y a las 2 de la tarde el palacio fue tomado por el ejército. Según testimonios de las personas que estaban con Allende, vieron que él cometió suicidio. El 27 de junio de 1974, Pinochet se convierte en jefe supremo de la nación, cargo que sería reemplazado por el de presidente de la República el 17 de diciembre de 1974. Mientras tanto, miles de personas empezaron a sufrir la represión del nuevo gobierno. Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet provocaron el repudio de diversos estados y el de la Organización de las Naciones Unidas.
El gobierno en 1987 promulga la Ley Orgánica Constitucional sobre sistemas de inscripciones y servicios electorales, que permitiría abrir los registros electorales. El 5 de septiembre de 1988 se permitió la propaganda política tras 15 años de dictadura. La oposición del partido de Pinochet obtuvo la victoria. Pinochet reconoce la victoria de su oposición y afirma que continuará con el proceso de la Constitución de 1980. Patricio Aylwin ganó las elecciones de ese año. Durante su gobierno, Aylwin propuso crear modificaciones a las normas tributarias para aumentar el gasto fiscal y mejorar la redistribución del ingreso. En momentos en que la economía chilena seguía prosperando debido al aumento en las exportaciones del cobre y de productos agrícolas, asimismo, durante su mandato se redujo la pobreza de un 38,75% a cerca de un 27,5% y se promulga la Ley Indígena, que reconoce por primera vez a los pueblos indígenas y que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Eduardo Frei Ruiz-Tagle asume la presidencia el 11 de marzo de 1994. Frei revitalizó las relaciones del país con el exterior, luego del cierto aislamiento en que se estuvo durante la dictadura militar. La economía se expandió aún más y el crecimiento promedio un 8% anual durante los primeros 3 años de gobierno, lo que permitió el inicio de negociaciones con Canadá, Estados Unidos y México para la integración al NAFTA y el ingreso como miembro asociado al Mercosur. La situación judicial de Pinochet, la normalización de las relaciones con el ejército y la promulgación de una serie de reformas constitucionales en 2005 que eliminan los últimos vestigios de la dictadura han sido considerados como algunos especialistas como el fin del periodo de la transición. Bachelet asumió el cargo de presidenta el 11 de marzo de 2006, convirtiéndose en la primera mujer en ostentar dicho cargo en el país. A pesar de la alta popularidad con que asumió, Bachelet enfrentó un duro escenario en su primer año de gobierno. En mayo de 2006, las protestas de un grupo de estudiantes secundarios exigiendo diversas medidas y reformas para mejorar la calidad de la educación, denominada Revolución de los Pingüinos, se extendió, alcanzando su clímax el 30 de mayo, cuando entre 600.000 y 1 millón de estudiantes a lo largo de todo el país se encontraban en marchas, paros o tomas. Tales eventos generaron una crisis política, por lo que Bachelet decidió reemplazar a 3 ministros de Estado, incluyendo al del Interior. Anunció varias medidas que ayudaría a decantar las movilizaciones. Aún así, el costo político fue importante, provocando una baja en su aprobación pública. Bachelet implementó la principal reforma de su mandato, la reforma previsional, que aseguraba pensiones a todos los chilenos de bajos recursos, así como un aumento en la cobertura de la educación preescolar. La encuesta CASEN confirmó los avances económicos en la reducción de la pobreza, que llegó al 13% hacia el 2006. Las altas expectativas económicas se vieron bruscamente frenadas por el estallido de la crisis económica mundial de 2008, que impactó fuertemente a la economía chilena. El desempleo aumentó por sobre el 10% en 2009 y el crecimiento alcanzó cifras negativas ese mismo año. Pese a las malas cifras, las acciones emprendidas por Velasco, utilizando los recursos del cobre, permitieron que la crisis no impactara de la misma forma que como ocurrió con la crisis asiática en 1999. La ciudadanía valoró las acciones ejecutadas por el gobierno y la popularidad de Bachelet subió rápidamente, llegando hasta superar el 80% de aprobación a fines de 2009, al igual que la de Velasco, que se convirtió en el miembro más valorado del gabinete. El 27 de febrero de 2010, un violento terremoto de magnitud 8,8 afectó las regiones del centro-sur de Chile, seguido de un maremoto, que dejó millonarios daños en ciudades como Talca, Constitución y la Gran Concepción. En medio de las labores humanitarias realizadas en la zona afectada, Bachelet entregó el mando a Piñera el 11 de marzo, poniendo fin a 20 años de gobierno de la Concertación. 2011 se vio marcado por las protestas en Magallanes contra Hidroaicen y la movilización estudiantil en Chile de 2011-2013. En 2012 ocurrieron las protestas de Aysén, la muerte de Daniel Zamudio, que revivió el debate sobre la inexistencia de una ley contra los delitos de odio en Chile, y la discriminación contra las minorías sexuales en diversas esferas de la sociedad. En 2014,
Michelle Bachelet asume por segunda vez el mandato de la presidencia. El segundo gobierno de Bachelet estuvo marcado por los contrastes entre tragedias y buenas noticias. El gran incendio de Valparaíso es el peor evento de este tipo en la historia de Chile. Siguió el atentado de la estación del metro de los Dominicos, lo que gatilló crear una ley antiterrorista. Un inusual tornado dejó obstruida la carretera que unía Limache y Quillota. Se promulga la ley de aborto y se emite la Teletón de 2017. En el año 2018, Sebastián Piñera asume por segunda vez el mandato de la presidencia. A finales de ese año se crea la región de Ñuble. En 2019 ocurrieron las protestas en Chile más grandes desde el retorno de la democracia. Entre las demandas de la sociedad se halla el alto costo de vida y la creación de una asamblea constituyente con el fin de cambiar la constitución de 1980. En noviembre de ese año, diversos sectores de la política suscribieron un acuerdo para realizar un plebiscito constituyente en abril de 2020. La crisis provocada por la pandemia de COVID-19, iniciada en Chile en marzo de 2020, obligó a modificar la fecha del plebiscito a octubre de ese mismo año. Debido a las protestas en octubre de 2020, se realiza el plebiscito nacional que dio espacio para que la población de Chile decidiese sobre la permanencia o reemplazo de la actual constitución, siendo una de las elecciones con mayor participación histórica. Se aprobó la redacción de una nueva constitución, así como también se eligió la opción de que este documento fuese escrito por una convención constitucional. Con estos resultados, el proceso electoral de convencionales constituyentes fue convocado oficialmente en noviembre de 2020. Durante este periodo, candidatos independientes surgieron como respuesta al descontento de la población frente a la forma en la cual se ha desarrollado la política nacional. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle me gusta. En el próximo video veremos la historia de una de las islas más insólitas de Chile. Si quieres ver qué las hace tan especial, no olvides suscribirte al canal.